Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, Enfoque Regional, Opinión Profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. En estos días se conocieron los datos de pobreza en nuestro querido país correspondientes al primer semestre de este año. La pobreza pasó del 32 al 35,4%. Para ponerlo en términos más concretos, hay 10.015.728 personas bajo la línea de pobreza, según el INDEC. Para irnos un poco más atrás, recordemos que en el 2015, en el primer semestre también, era del 30%, y recordemos también que se dejaron de publicar datos de pobreza a partir del 2013, durante el gobierno kirchnerista. Sin duda, un escándalo estos niveles de pobreza, teniendo en cuenta que en la Argentina está casi todo por hacer, la dotación de recursos naturales, pero como decía el economista Armando Rivas, los recursos naturales, mientras son naturales, no son recursos. Hace falta la inversión para generar fuentes de trabajo y producir. El punto, además de espantarnos con estas cifras, es entender el porqué y posibles soluciones para disminuir drásticamente la pobreza. Lo vamos a analizar en unos segundos junto al licenciado Juan Manuel Morales de la Fundación Progreso y Libertad. También vamos a compartir el contenido de impacto económico en la Oil and Gas. Allí estuvimos con las cámaras de Forquera Producciones, de Petrol News, un evento muy importante con una gran convocatoria de empresarios, de personas vinculadas al sector Oil and Gas, gran cantidad de asistentes, de stands, de metros cubiertos. Vamos a hablar de lo que fue el clúster Vaca Muerta. En piso vamos a compartir la experiencia de dos empresarios, Susana Altamore y Dante Scantamburlo, que participaron de esta exposición. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Bueno, una primera lectura de estos niveles escandalosos de pobreza que tenemos en nuestro querido país. Bueno, si nosotros analizamos la trayectoria, digamos, nos sorprende porque Argentina no crece desde el año 2011. O sea, si nosotros analizamos el tramo completo, ¿no? Hay años que ha crecido, hay años que no. Ahora son 2 años seguidos que Argentina no crece. Por lo tanto, no crecemos y cada vez somos más gente, no más habitantes, el PIB per cápita baja. Por lo tanto, no es algo raro que Argentina, digamos, abunden más pobres. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Argentina no crece? Mirá, esto tiene una explicación. Si nosotros analizamos el gasto público desde más o menos 1980 hasta la actualidad, el gasto público promedio fue un 30%, ¿no? ¿De aumento? No, el gasto público promedio sí, que mantuvo Argentina de 1980 hasta la actualidad. Aún así, este gasto público de 30% ha provocado diversas crisis en la historia de Argentina. Rodrigazo, tablita de Martínez de Hoz, la hiperinflación, la crisis del 2001. El tema es que a partir del año 2007-2008 el gasto público empezó a tomar una tendencia ascendente y no se ha detenido. Hoy más o menos el gasto público son 45 puntos del PBI. Es muy por encima del promedio que ya anteriormente nos generaba problemas. Sí. Entonces, un gasto público exorbitante requiere el abuso de los medios de financiamiento que tiene el Estado. El gasto público sobredimensionado te genera déficit y ese déficit necesita ser financiado. Exactamente. Primero vos necesitas aumentar la presión tributaria y la presión tributaria vemos que en Argentina está en un récord, digamos, según el índice del Doing Business, que lo elabora el Banco Mundial, y que cuenta más o menos cuáles son las dificultades que tienen los empresarios para hacer negocios. En Argentina indica que un empresario de cada 100 pesos que gana, paga de impuestos 106 pesos. ¿No? O sea, la presión tributaria sobre los beneficios es del 106%. Por el otro lado, un trabajador que gana 40.000 pesos aproximadamente, de cada hora que trabaja, 29 minutos
trabaja para pagarle impuestos al Estado. De cada hora, 29 minutos. Exactamente, de su trabajo va para pagar impuestos. Entonces, ante esta dinámica es muy complicado crecer, porque el problema de que Argentina no crece es que no genera empleo y que no crece el sector privado. Por el otro lado, tenés para financiar el gasto público, tenés otra cuestión importante, que es la dependencia del fisco, del Tesoro, con el Banco Central. En Argentina, digamos, las instituciones no funcionan como tendrían que funcionar y el Banco Central, que tiene una función de cuidar el valor de la moneda, ese es el valor primordial. En Argentina lo que pasa es una cuestión que se llama dominancia fiscal. ¿Qué quiere decir la dominancia fiscal? Es que el Tesoro, el gobierno, cuando necesita plata, le pide plata al Banco Central. El Banco Central no tiene ningún problema en imprimirle billetes. Para que te des una idea, traje unos números. Fíjate, del 2001 al 2018, la base monetaria, que es la cantidad de dinero que circula en la economía, se multiplicó por 82. La cantidad de pesos. O sea, creció 8.120%. Esto obviamente explica la inflación. Si nosotros tenemos inflación, tenemos una moneda enferma, por lo tanto no tenemos sistema financiero que funcione correctamente. No tenés crédito y no tenés ahorro. Si no tenés ahorro, no tenés inversión. Y si no tenés inversión, el sector privado no genera empleo y no mejora salarios. Por lo tanto, acá tenés un poco el resumen del problema. Pero ¿cuál es la madre del problema? Es el déficit fiscal. Sin déficit fiscal, vos no tenés, o sin gasto público elevado, vos no tenés la necesidad de abusar tanto de la presión tributaria como de la emisión monetaria y después otras cuestiones que, por ejemplo, la deuda interna, deuda intraestado. Y deuda externa. Y deuda externa, que es, digamos, lo que hizo Macri por no, digamos, intentar hacer un ajuste más agresivo sobre el gasto público. Que ahí tenés el primer error de Macri. Si querés podemos hablar... Claro. Sí, ahí hay que tener presente que la inflación es otro impuesto encubierto, pero que te erosiona el poder adquisitivo, ¿no? Exactamente, y que justamente a quién afecta, a los más pobres, porque, a ver, uno se puede dejar de comprar ropa, puede dejar de darse algunos gustos, pero son la gente más humilde la que tiene que dejar de comprar comida ante la inflación, claro, ¿no? Entonces, la inflación es un claro generador de pobreza. Ahora, volviendo al problema de Macri, ¿cuál fue el problema? Creo que hubo un problema de diagnóstico inicial, ¿no? Se planteó gradualismo, es decir, bueno, vamos a corregir el déficit fiscal muy lentamente, mientras tanto nos van a financiar de afuera. Como ya no se podía abusar más de la presión tributaria, la inflación estaba tomando una dinámica durante el último gobierno de Cristina del 30% en promedio. Claro. Entonces se arregló con los fondos buitres y se volvió al mercado internacional de deuda. El problema es que, digamos, el kirchnerismo dejó una bomba de tiempo y el gradualismo fue más lento que la cuenta regresiva. Sí. Y Macri no la desactivó. Macri no la desactivó. El principal problema es que Argentina, y esto hay que entenderlo, no puede tener alto déficit fiscal porque Argentina no tiene ahorros. Para que te des una idea, el resultado fiscal del primer gobierno de Macri en el 2016, el resultado financiero global del Estado, da un déficit de 474.000 millones de pesos. Si nosotros vamos y sumamos la cantidad de ahorros que había en el sector privado en Argentina, da una suma esto estamos hablando de depósitos a plazo, que los argentinos del sector privado tenían depositado en el sistema bancario. Estamos hablando de 520.000 millones de pesos. O sea, el déficit de Argentina era equivalente en ese momento al 80% de todo el ahorro que había en la economía. Claro. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que vos si mantenés este nivel de déficit fiscal, vos con el ahorro que tenés interno lo podés financiar una vez, después tenés que salir a pedirlo afuera. Y lo que pasa cuando vos salís a pedirlo afuera es que vas a tener un momento de gracia donde te van a prestar, pero cuando los que te compran la deuda vean que esa deuda no es sostenible en el tiempo porque el gobierno no hace los ajustes, no se crece y se corre peligro de dejar de pagar, más sumado alguna cuestión internacional como puede ser la suba de tasas de intereses de la Fed en Estados Unidos, la guerra comercial con China y Estados Unidos, el mundo se asusta y, digamos, el mundo estornuda y Argentina cae en coma, ¿no? Porque está floja de defensas. Argentina fue de los países que más se vio afectado por estos... Exactamente. Este fenómeno, digamos, externas. Exacto. Este fenómeno de economía se llama sudden stop. Es como muerte súbita. ¿Qué pasa? Argentina, de tener un modelo por el cual se financiaba mediante la emisión de deuda, se le acaba la emisión, el chorro, digamos. Claro, se le acaba el chorro, le cierra la canilla de la deuda,
no le compran más deuda y Argentina se queda sin financiamiento. Acá viene el FMI que dice, bueno, yo te voy a hacer un plan, un préstamo, un stand-by, con esto vos vas a poder cumplir con todas tus obligaciones que se te vencen hasta el año 2020, vas a poder pagar solventar el déficit fiscal, pero vos en el año 2020 tenés que volver al mercado voluntario de deuda. ¿Qué pasó? Argentina no pudo volver, de hecho tiene riesgo país en 2.220 puntos. Entonces, bueno, ahora realmente está el problema, ¿no? Pero tiene que ver por ahí con un mal diagnóstico de creer que el mundo te va a financiar mientras vos muy lentamente corregís los desequilibrios fiscales. Sí. Ahora, hay también que introducir en el análisis de por qué estos niveles de pobreza, como uno de los componentes, la baja tasa de inversión. Exactamente. En relación al Producto Bruto, creo que está en el 19%, cuando en Chile está, no sé, en el 80, 90%. Exactamente, digamos, Argentina, el sector privado no puede crecer si no invierte. Y los países emergentes requieren más niveles de inversión que un país desarrollado. Ahora, pero tiene que ver con la causa que hablábamos recién. No hay inversión si no hay ahorro. Y vos no podés ahorrar en una economía que no sea sana, que no tenga un sistema financiero que sea estable, que haya condiciones macroeconómicas estables. Moneda sana es fundamental. Si los argentinos no podemos ahorrar en pesos, no queremos ahorrar y meter el dinero en el sistema financiero, ¿cómo podemos pretender que hagamos inversiones en el país? De hecho, la semana pasada salió un informe, creo que de AFIP, donde decía que los argentinos teníamos 300.000 millones de dólares en el exterior o abajo del colchón o en la caja. Fuera del sistema, o sea, no hace falta que vengan inversiones externas. Hace falta que nosotros confiemos en que este país puede salir adelante, pero para eso necesitamos señales claras. Claro. Bueno, ahora vos fíjate que esos 300.000 millones de dólares aproximadamente fuera del sistema es temor a que la propiedad privada se vea afectada. Entonces, es lógico resguardarse. O sea, si te quieren entrar a robar a tu casa, esconder el dinero, digamos. Exactamente, es que en los últimos años, mira, tuvimos el plan Bonex, tuvimos el corralito, el corralón, después se expropiaron las FJP, y sumado a eso, vos tenés una economía inflacionaria con una alta inestabilidad política, y bueno, es lo natural, la gente quiere conservar el fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Juanma, te pido 2 o 3 ideas para disminuir drásticamente la pobreza a nivel de estrategias de política económica. Bueno, primero hay que hacer una reforma del Estado, hay que bajar el gasto público, y esto tiene que ser un plan integral que tiene que ir acompañado por una reforma previsional. Fíjate vos, Daniel, que digamos el sistema previsional de lo que gasta solamente recauda el 67%, o sea, el 33% de lo que gasta el sistema previsional lo toma un poquito de IVA, un poquito de ganancia, un poquito de impuesto a los débitos de los créditos, o sea, el sistema previsional no es solvente. Hay que hacer los que aportan no alcanzan a financiar el total de la jubilación. Exactamente, tenés que sacar de otros impuestos, digamos, ¿no? Para pagar un tercio de las jubilaciones. Por el otro lado, necesitas hacer una reforma tributaria que, por supuesto, tiene que ir acompañada de una reforma del Estado, una reforma de una baja del gasto público. Y otra cuestión que es muy importante, que va a ser importante para la generación de empleo, es una reforma laboral, ¿no? En Argentina tiene que ser fácil contratar y también despedir gente, porque el que no puede despedir no va a contratar. La gente, ¿a dónde se va a trabajar? ¿A qué países? A los países que tienen regulaciones laborales más sencillas, porque son los que más generan trabajo y los emprendedores son los que más toman trabajo. Son los que más demandan trabajadores. Entonces es fundamental. Este sistema que a simple vista parece que que protege al trabajador, en realidad está dejando a mucha gente afuera. De hecho, 1 de cada 2 trabajadores está en negro. Ahí nos demuestra el fracaso en lo empírico del sistema y de la legislación laboral de Argentina. Tal cual. Yo cuando escucho a personas que se oponen a la flexibilización laboral, digo, bueno, a ver, ¿cuál es la alternativa? Porque evidentemente esto que tenemos no funciona, excluye. Exactamente. O sea, el resultado de esta legislación laboral es la mitad de la gente que está trabajando hoy en negro y que está en una situación precaria y que además para el empleador tampoco es algo agradable. A todo el mundo creo que le gustaría blanquear, estar más seguro. Sí, claro, más tranquilo. Claro. Entonces, pero bueno, digamos, las regulaciones laborales y los altos costos laborales también, digamos, de cada 100 pesos que gana un trabajador, el empleador está pagando 160. Claro. Entonces es todo un combo, pero tiene que ser una reforma integral. Juanma, la seguiremos en breve. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por tu aporte.
Pausa, en el próximo bloque dialogaremos con Susana Altamore y Dantes Cantamburlo, dos empresarios que participaron de la Expo Oil and Gas integrando el clúster Vaca Muerta. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAD, el equipo que lo hace posible. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente.